Vamos a comenzar con la primera pregunta. Muy bien, nuestra hermana Reina nos ayuda entonces a poner la pregunta en pantalla completa solamente hasta que la leamos. La leemos y la saca de la pantalla, ¿no? Entonces, comenzamos, mis queridos y amados hermanos. Esta pregunta la hizo un hermano, que es nuestro hermano, es un invitado, me parece, Roberto Aldea. Roberto Aldea, ¿no? Entonces, vamos a ver la pregunta que él nos hace, ¿no? Que él nos hizo la vez pasada. La pregunta fue, una pregunta, pone él. Yo que no congrego en ninguna iglesia, ¿no? Él no va a ninguna iglesia, dice, pero sigo a las transmisiones de esta iglesia, ¿no? Por este medio. ¿Quiere decir eso que Dios no escucha mis oraciones? Él dice, no, porque de verdad que yo oro todos los días, pero no me congrego en ninguna iglesia. Muy bien, entonces, bueno, vamos a responder la pregunta de nuestro hermano, ¿es cierto? Y esa pregunta él la hizo cuando yo enseñé acerca de la importancia de congregar, ¿no? Y que, por ejemplo, hicieron la otra vez una pregunta, y la pregunta que hicieron fue que si alguien de repente oraba a Dios, pero no guardaba la palabra, oraba a Dios, no en su casa, pero no obedecía la palabra, Dios escucha esa oración. Y yo enseñé que cuando alguien, por más que ore en su casa, pero está en desobediencia, conoce, ya sabe lo que Dios le pide, no lo quiere hacer, ¿no? No lo quiere hacer. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿No es cierto? Dios va a escuchar su oración y lógicamente yo enseñé que no, ¿no es cierto? Pero aquí nuestro hermano manda su situación. Vamos a responder. Muy bien. Aquí nuestro hermano dice, ¿no? Una pregunta, dice. Eh, dice, yo que no congrego en ninguna iglesia, entendemos que el hermano no, él no es miembro de ninguna iglesia, ¿no es cierto? Pero sigo a esta iglesia, ¿no? Por las transmisiones, pero sigo a esta iglesia por este medio. ¿Quiere decir que Dios no escucha mis oraciones? Porque yo oro todos los días en mi casa, dice, ¿no? Solamente que no congrego en ninguna iglesia. Muy buena pregunta de nuestro hermano, ¿es cierto? Roberto Aldea, y muchas gracias por la sinceridad. Quiero decirle, mi hermano, que este no es el caso la cual yo enseñé. Yo hablé de que Dios no escucha las oraciones de gente que llamándose cristiana, ¿no es cierto? Ya sea por rebeldía, por desorden, por capricho, simplemente ellos dicen, no, yo oro en mi casa, yo oro en mi casa. Y no, y lógicamente no tengo pastor, no tengo redil, ¿no? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero en mi casa yo oro, dice, ¿no? Entonces, yo hablé de esos casos, ¿no? Pero en el caso de usted, lógicamente que yo no veo eso. Lo que yo estoy viendo es un hermano que en este tiempo de pandemia, Dios está permitiendo que escuche la palabra, que no congregue en ninguna iglesia, pero está escuchando la palabra por este medio, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación? Que el día que ya de repente podamos salir, ¿no es cierto? Y tengamos la libertad para poder congregar, ¿no es cierto? En un templo y poder congregar en una iglesia, poder congregar, ¿no es cierto? En un lugar, bueno, que usted pueda, mi querido hermano, darse el tiempo, ¿no es cierto?, para también congregar como dice la Biblia. Por ahora no se puede congregar y usted hace muy bien en escuchar la palabra por este medio. Pero mi consejo sería que cuando ya podamos congregar, ¿no es cierto?, así como hay ese esfuerzo para ir al trabajo, así como un joven se esfuerza para ir a la universidad o al colegio cuando ya se pueda abrir, ¿no es cierto? Etc. O a veces de repente vamos a un centro comercial. De la misma forma, separemos un tiempito para que podamos nosotros cumplir el mandamiento de no dejar de congregar. Por ejemplo, en este momento no podemos reunirnos físicamente, pero lo hacemos por este medio.
Pero cuando se vuelvan a abrir las células y los templos, entonces ya solamente yo voy a tener 1 o 2 días, nada más, 1 o 2 días, no todos los días como ahora, sino 1 o 2 días, ¿no? Y ahí sí, todos los que amamos a Dios, ¿no es cierto? Y oramos en nuestras casas y queremos hacer las cosas bien, somos llamados a obedecer a Dios y a congregar, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, mi hermano, no es su caso, lo felicito por conectarse y es mi anhelo que siga conectado, que siga escuchando la palabra y que Dios lo siga bendiciendo y cuando ya en algún tiempo, ¿no? Dios quiera, a fin de este mes de febrero o si no, quincena de marzo, si cuando ya volvamos a salir, que pueda visitarnos, ¿no es cierto? Y que pueda escuchar la palabra de Dios como Dios manda en su palabra. Amén. Muy bien, esa es la respuesta para nuestro amado hermano Roberto Aldea. Muy bien, entonces vamos ahora a la siguiente pregunta. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Muy bien, y la siguiente pregunta está ahora en pantalla completa, no solo para leerla y luego rápidamente, lógicamente que sale. Esta pregunta dice, ¿puede haber separación? ¿Pueden separarse? ¿Puede haber separación en un matrimonio cristiano? ¿No? Un matrimonio cristiano, ¿no es cierto? Un matrimonio cristiano, ¿puede separarse? Bueno, de poder, no, tenemos libre albedrío, pero de deber, debería, no debería. O sea, digamos, si hay matrimonios inconversos que digamos, no conocen la palabra, no van a una iglesia, son nuestros vecinos y se mantienen hasta ancianos y son inconversos, cuanto más los matrimonios cristianos deberíamos de ser ejemplo, ¿no? Cuanto más los matrimonios cristianos deberíamos de evitar estas cosas. Pero quiero decirles algo, la pregunta dice, ¿no? ¿Puede haber separación en un matrimonio cristiano? La Biblia sí habla de 2 o 3 casos extremos donde sí puede haber una separación, ¿no? No debería, repito, no debería, porque no es correcto, ¿no? Vuelvo y repito, a veces hay matrimonios cristianos donde se separan y están separados y a veces tienen un vecino inconverso y ese vecino inconverso sigue con su mujer y esa mujer inconversa sigue con su esposo, ¿no? Y ellos no tienen a Cristo, ellos no tienen al Espíritu Santo, ellos no leen la palabra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las tinieblas viviendo mejor que la luz, algo anda mal ahí, ¿no? El problema no es la luz, sino el carácter de esos cristianos que tienen la luz de Dios. Muy bien, entonces vamos a responder esta pregunta, ¿no? Un matrimonio cristiano, ¿por qué causas? Existen causales, ¿no? ¿Hay alguna causal para que un matrimonio cristiano se separe? Bueno, vuelvo y repito, no debería de pasar esto, pero la Biblia sí habla de 2 o 3 causales para una separación en un matrimonio cristiano. Entiéndase, separación, no divorcio. Ese es un tema muy aparte, ¿no es cierto? Una separación es diferente a un divorcio. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos entonces a responder esta pregunta y vamos a usar nuestras Biblias. Así que quiero pedirte, por favor, que puedas abrir tu Biblia ahí en tu lugar. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a ver aquí. Aquí lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 7, ¿no? Y vámonos al verso, acá está, al verso 10. Al verso 10. Muy bien, entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, dice la palabra de Dios. Recuerde la pregunta que nos han hecho, ¿no? Recuerde la pregunta que nos han hecho. ¿Un matrimonio cristiano puede separarse? No debería.
No debería. Hay gente que no conoce la palabra y hasta viejitos están. ¿Y cómo es posible que los que conocen la palabra, ¿no es cierto?, estén ahí en problemas, separándose, la mujer volviendo a su casa, el hombre? No debería. Pero sí la Biblia habla de 2 o 3 casos extremos donde la Biblia sí permite una separación. Pero recuerde, cuando hay una separación, ninguno de los dos puede volver a casarse. Están separados, pero no pueden volver a casarse. Eso es importante que lo sepan. Por eso que los cristianos entendemos que el matrimonio no es un juego, que el matrimonio no es algo de que es por eso, hermano, que nosotros a los jóvenes que se enamoran les enseñamos, ¿no es cierto?, que hagan las cosas bien, porque luego cuando se casan, ahí están, ¿no?, que el carácter, pero ¿quién te puso una pistola en la cabeza? No, que ahora hay que mira, que esto, el matrimonio no es un juego, ¿no es cierto? El matrimonio es algo que realmente es importante. Muy bien, ahora vamos a ver qué habla la Biblia acerca de la separación. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice la palabra, mando, el apóstol Pablo dice en la Biblia, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿no? Dice la palabra de Dios. Yo he visto casos a veces de hermanitas que porque de repente el esposo, ¿no es cierto?, el esposo no es cariñoso, o porque el esposo es un poco serio, o porque de repente el esposo no le compró un pollito a la brasa, o porque de repente el esposo no es romántico, ¿no es cierto? He visto hermanas, ¿no? Pero no en nuestra congregación, ¿ah? No son pero he visto las he conocido, que hermano, digamos, se separan, ¿no? Se separan y se van de repente a otro cuarto a dormir, se van de repente a otro lugar, ¿no es cierto? Y se separan. Y el esposo tiene que estar ahí rogándole, o al revés también, ¿no? Hombres que de repente, por el carácter de la mujer, ¿no es cierto?, la mujer de repente es un poco renegona, la mujer de repente es un poco, no sé, de repente es un poco renegona o a veces gritona, ¿no es cierto? Entonces, el esposo está queriendo separarse, pero no es motivo, hermano. El matrimonio no es juego, ni tampoco por asuntos de carácter, porque grita, porque no es romántico, o porque de repente, etc., no vamos a estar separándonos. Eso no es correcto, ¿no es cierto? Ahora bien, muy bien, dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios. Siguiente versículo, verso 11. Dice la Biblia, y si se separa, dice la Biblia, entonces da una puerta abierta. No es lo óptimo, no es lo correcto, pero vamos a ver más adelante que la Biblia enseña que sí hay 2 o 3 motivos. Pero dice, y si se separa, quédese sin casar. Entonces, no es de que yo me separé de mi esposo o me separé de mi esposa y ahora me vuelvo a casar. No va por ahí, hermano. Porque si no, le faltamos el respeto al matrimonio, la sociedad le falta el respeto al matrimonio y al final todos nos metemos con todos y no hay ningún respeto, ¿no? Y no es correcto. Entonces dice la Biblia, y si se separa, nota que yo no estoy diciendo que nuestra iglesia cree esto, ni tampoco estoy diciendo que yo te digo, no, yo estoy usando la Biblia, yo estoy usando la palabra de Dios. Dice, y si se separa, quédese sin casar. ¿No es cierto? Quédese sin casar. O si no, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, no es bueno, hermano, dice aquí la palabra, estarse separando por cualquier motivo, ¿no? No es bueno estarse separando por cualquier motivo, no es correcto. Hoy en día la gente se casa y luego se está divorciando con cuánta facilidad por diferencias de carácter, pero no es lo correcto, ¿no es cierto? Ahora bien, dice la Biblia, siguiente versículo, 12. Ahorita vamos a entrar a los 2 o 3
motivos que la Biblia sí permite una separación, pero sin casar, recuerde. Dice la palabra de Dios, y a los demás, dice Pablo, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no es cristiana y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no se separe. Entonces, aquí no está diciendo, no está dando aquí el permiso de que un hermano se meta en yugo desigual. No, aquí está hablando de los matrimonios. O sea, por ejemplo, un matrimonio, él es cristiano, ella no. Y luego él conoce a Cristo, pero ya están casados. Entonces, la palabra dice, si tu esposa no es cristiana como tú, no la abandones, ¿no? Muy bien. Luego dice la Biblia, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, pero él, ¿no es cierto? Está de acuerdo que tú vayas a la iglesia, que tú seas cristiano y consiente en vivir contigo, le dice a la hermana, no lo abandones, no lo abandones. Vuelvo y repito, aquí no está hablando de un soltero, ¿no es cierto? Que la Biblia le manda a no unirse en yugo desigual. No está hablando de eso. Aquí está hablando de matrimonios. Y luego uno de ellos conoce al Señor, ¿no? Y la Biblia dice, si a tu esposo o a tu esposa, ¿no es cierto? No le molesta que tú sirvas a Dios, no lo abandones, no la abandones. En su tiempo vendrá el camino del Señor, ¿no? Entonces, nuevamente, mire la idea de la palabra, ¿no? O sea, note usted, hermano, el pensamiento de la palabra, que es el no estarse separando por diferentes motivos. No, pastor, yo quiero separarme de mi esposo porque él no es cristiano. No, pastor, yo quiero abandonar a mi esposa porque ella no es cristiana. No, pastor, no, eso no está bien. No está bien eso. No está bien separarse por cualquier motivo. No, es que tengo problemas. Entonces conversen y arreglen los problemas. ¿Por qué elegir el separarse? No. Por algo tú te uniste con esa persona. Entonces conversen. Muy bien. Sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 14 es un versículo que también un día lo expliqué, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Esto ya lo expliqué, ¿no es cierto? Muy bien. Luego dice la Biblia, aquí dan los motivos, después de haber dejado muy en claro que no es correcto andarse separando por cualquier motivo, ¿no? No es correcto, hermano. No es correcto. Por ejemplo, aquella mujer que dice, yo me separo de mi marido porque tengo problemas. ¿Qué matrimonio no pasa problemas? ¿Qué matrimonio no tiene problemas, hermano? Algunos tienen problemas grandes, otros medianos, otros chiquitos, otros leves, bien leves, pero nadie se ha casado con un ángel. Entonces, hermano, andarse separando por los problemas no es correcto. Más todavía si somos cristianos. Ahora bien, atento por acá. Excepto, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice la Biblia. Entonces, primera causal. Y damos gracias al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿no? Primera causal según la Biblia, una separación, ¿no? A ver, de una separación. Primera causal de una separación. Mira, dice la Biblia, pero si el incrédulo se separa de ti, o sea, si la pareja hace un abandono de hogar, dice la Biblia, muy bien, ¿no es cierto? Sepárate, dice la Biblia. No, ahí dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice la palabra de Dios. Entonces, muy bien, ¿cuándo la Biblia sí permite una separación? Cuando hay un abandono de hogar, Cuando hay un abandono de hogar. Y está bien, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, ¿no? Un hombre abandona a los hijos,
abandona a la mujer, se va de la casa, se lleva su ropa, ya sea que se vaya con otra mujer o la abandona simplemente. La Biblia no le dice, anda detrás rogando, no, anda ahí, humíllate, tírate al suelo. No dice eso la Biblia, porque la Biblia entiende que el amor es de dos y el matrimonio, los dos tienen que querer estar juntos. Pero ante un abandono de hogar, dice la Biblia, bueno, si tu pareja te abandona, ni hablar, sepárate, ¿no? Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Muy bien. Seguimos leyendo, por favor. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Sujeto a servidumbre. Entonces, esta palabra, sujeto a servidumbre, ¿qué es? ¿Cuál es la característica de cómo trataban en aquellos tiempos a un siervo? ¿No es cierto? A un siervo, en el sentido de a un esclavo. Bueno, a alguien que está a servidumbre. Según la Biblia, cuando leemos, a un esclavo se le golpeaba, ¿no es cierto? Y aquí vemos la segunda, digamos la segunda característica de una separación permitida por la Biblia, por Dios, ¿no es cierto? Que tiene que ver con golpes. Vamos a ponerle golpes, ¿es cierto? Cuando hay golpe, ¿no? Muy bien. Entonces, imaginemos, hay un matrimonio cristiano y el hermano ha sido boxeador cuando estaba en el mundo. Y de repente cada vez que hay problemas el hermano le da su cocacho a la hermana, ¡pah! Le da su cocacho en la cabeza, le da su cachetada, le mete un puñete en el hígado, ¿no? ¡Ah! Un puñete en el hígado y luego la mujer cae al suelo y el hermano se echa al suelo con ella y cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Imagínate una hermana que el esposo le pegue, ni hablar, ¿no es cierto? Ahí la Biblia dice que cuando hay golpe, eso se conoce, ¿no es cierto? Cuando el hermano o la hermana está siendo tratado como un esclavo, ¿no es cierto? No como un esposo, no como una esposa. Pero también, hermano, recuerde que hay mujeres que le pegan a los hombres. Yo he tenido casos, hermano, de hermanas, de mujeres, no aquí, hermano, en este tiempo, ¿no? En otros tiempos, ¿no es cierto? De hermanas que le pegan a sus esposos, ¿no? He podido notar, hermano, también mujeres que cuando se amargan, arañan, ¿no es cierto? Y el pobre hombre, el pobre hermano está todo arañado en la cara. O si no, de repente agarran también la sartén, ¿no? La sartén con que le hacen su comida, ¿no? Sabrosa al hermano. Agarran la sartén y recibe, le dan, hermano, en la cabeza, ¿no es cierto? Le dan también en la cabeza al pobre hermano. Entonces, tanto que la mujer le pega al hombre o como el hombre le pega a la mujer, entonces, hermano, eso no está bien. Entonces, hermano, la misma Biblia dice, ¿no es cierto? La misma palabra dice, si la pareja te abandona, ni hablar, sepárate. Si te trata, como también sepárate, si te trata como un esclavo, ¿no? Te golpea, ¿no es cierto? Te golpea. Muy bien. Y otra cosa también, ¿no es cierto? Otra cosa también que podemos ver aquí, cuando, por ejemplo, no solamente golpe, cuando es tratar como esclavo a alguien, sino cuando no se le da alimento. Cuando no se le da alimento. Cuando no se le da alimento. Entonces, y ahí está la hermana, que cuando se enamoró de un hermano, el hermano le dijo, si te casas conmigo, yo te voy a dar una vida de ángel. Y la hermana se ilusionó, ¿no? Ay, él me ha prometido que me va a dar una vida de ángel. Y luego la hermana está quejándose
porque ese hermano no trabaja, ese hermano no le da para la comida y por ende la hermana tiene ya 2 semanas que no come. Y cuando la hermana se queja, todavía el hermano le dice, ¿no? ¿Acaso los ángeles comen? Yo te dije que te iba a una vida de ángel y los ángeles no comen. Así que, shh, calladita, te ves más bonita. Entonces, imagínate que haya ese caso, ¿no? En un matrimonio donde el esposo de repente no le dé para la comida y la mujer esté ahí, hermano, ¿no es cierto? Lógicamente que no hablamos de un divorcio, pero sí hablamos de una separación, ¿no? Y eso ayuda al hombre a que entienda que el hombre debe de trabajar, ¿no es cierto? Etc. Y aquí vemos, hermano, ¿no? Un abandono de hogar, ¿no es cierto? Ya sea que haya golpe físico, ¿no? Golpe físico. A veces hay lugares donde pastores le han aconsejado a la hermana, ¿no? Donde el esposo le ha metido un puñete y le ha quitado un diente, ¿no? Han habido casos donde pastores han dicho, no, tú tienes que estar con tu marido, tú tienes que aguantar, él es tu cruz, tienes que aguantar nomás, ¿no es cierto? Y al final, hermano, esa hermana ya no ha aguantado más, ¿no? Y cuando ha ido al policía, los policías han dicho, ¿no? ¿Quién te ha aconsejado a ti? ¿No? Si la ley, ¿no es cierto?, te respalda, no que el pastor me dijo, ¿no es cierto? Y la policía yendo a hablar con el pastor, ¿cómo usted puede ser, digamos, apañar, ¿no?, la violencia contra una mujer? ¿No es cierto? Y el pastor diciendo, no, es que está en la Biblia. Y no está en la Biblia. Solo que ese pastor que aconsejó eso no conoce lo que hoy estamos hablando. Cuando hay golpe, la Biblia lo habla de que es permitido, ¿no? Una mujer no tiene por qué vivir con un hombre que la puñetea, que la patea. No. ¿Es cierto? Y cuando la mujer se separa, ese hombre aprende. No, si yo realmente quiero hacer las cosas bien, debo tratarla bien. Igual también alimento. No está bien que una mujer esté desnutrida, hambrienta, los hijos con hambre y ahí. No es correcto, no está bien, no es cierto. Entonces, esos son los, digamos, esas causales que se permiten para una separación, pero no puede porque de repente me respondió mal o porque tuvimos una discusión. Ya pues, hermanos, no vamos por cualquier motivo a separarnos, ¿no? Somos cristianos y eso no es correcto, ¿no es cierto? Eso no es correcto. Amén. Muy bien. Entonces, así quedamos, ¿no? Y termina diciendo, sino que a paz nos llamó el Señor, ¿no? A paz nos llamó el Señor. Muy bien, entonces esa es la respuesta para mi amado hermano que hace esta pregunta tremenda y poderosa, ¿no es cierto? ¿Puede haber separación en un matrimonio cristiano? La primera respuesta, no debería. La segunda respuesta, pero la Biblia sí da, ¿no?, 2 que 3 causales para una separación. Pero recuerda, una separación no es divorcio. O sea, si el hombre se separa o la mujer se separa, ya sea porque la otra pareja hizo abandono de hogar, o ya sea porque recibe golpe, o ya sea porque no hay alimento en la casa y hay digamos, hay este abuso, ¿no es cierto? Puede haber separación, pero no puede volver a casarse hasta que conversen, se perdonen y vuelvan a empezar esa familia, ese matrimonio. Muy bien, entonces seguimos. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta también está poderosa. Ahí está. Y aquí preguntan, ¿hay alguna causal, ¿hay alguna causal para un divorcio en un matrimonio que es cristiano? Padre Santo. ¿Habrá alguna causal para un divorcio en un matrimonio que es cristiano? Muy bien, salimos entonces y ahí está esta pregunta que es muy, muy controversial, ¿no es cierto?
acerca de que si habrá, en la separación encontramos 2 que 3 causales, ¿no? Entonces, vamos a ver qué causal, si habrá alguna causal. Lo que sí yo quiero enseñar es algo. No es la voluntad de Dios que un matrimonio experimente un divorcio. Un divorcio es el fracaso de un matrimonio. Cada matrimonio debe de luchar porque ese barco no se hunda. Ese barco llamado matrimonio no se hunda. Entonces, no es la voluntad de Dios, en ningún modo, no es la voluntad de Dios que ocurra un divorcio. Pero quiero decir el día de hoy que sí existe una causal bíblica. Yo sé que hay congregaciones, ¿no? Congregaciones que a veces dicen que defendiendo más su concilio, defendiendo más su posición doctrinal, dicen que no. Y no importa que de repente, y no importa de repente que el esposo te engañe una vez, 2 veces, 3 veces, tenga un hijo por acá, una hija por allá, ¿no es cierto? No solamente te engañó con tu amiga, te engañó también con tu hermana, te engañó con tu abuelita, y tú tienes que seguir porque el matrimonio es para toda la vida. A ver, yo preguntaría, a ver, que a ese pastor, la pastora, a ver, lo engañe con un miembro, con un líder, lo engañe con uno, ¿ese pastor seguiría con ella? Fácil es aconsejar, hermano, y defender pensamientos o doctrinas fundamentales, ¿no es cierto? Pero más que todo de concilios. Pero lo difícil es investigar en la palabra y hablar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no... yo les digo algo, ¿no es cierto? No por ningún motivo, siempre luchen por su matrimonio. Vale la pena pelear por el matrimonio, vale la pena, por más que hayan errores, por más que de repente pasen cosas, vale la pena luchar por el matrimonio. Pero sí hay una causal que la Biblia habla acerca de una causal donde es permitido para Dios que haya un divorcio. ¿Qué es un divorcio? Es una disolución matrimonial. Muy bien, vamos por favor al libro de Mateo. Vamos para allá. Al libro de Mateo, capítulo 5, verso... acá está. ¿No es cierto? Acá está, por ejemplo, Jesús y el divorcio. ¿No? Aquí fue cuando el Señor habló acerca del divorcio, ¿es cierto? Muy bien, dice de la siguiente manera: también fue dicho, Antiguo Testamento, cualquiera que quiera divorciarse, eso es repudiar, cualquiera que quiera divorciarse de su mujer, simplemente haga una carta de divorcio, ¿no? Dele una carta de divorcio. Bueno, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Cualquier hombre de repente que ya su mujer se puso gordita, o de repente cualquier hombre que ya, ya estaba aburrido de su mujer, que ya le aburría a su mujer, que de repente ya le apestaba a su mujer, ¿no es cierto? Simplemente hacía una carta de divorcio y la despedía de su lugar, ¿no? Para luego volver a casarse, ¿no? Pero el Señor dice, esto ya no será así. Fue dicho, Antiguo Testamento, ¿no? Fue dicho, ¿no? Cualquiera que quiera divorciarse de su mujer, simplemente dele carta de divorcio. Pero mira lo que dice el Señor ahora en el Nuevo Testamento. Dice el Señor, pero yo os digo que el que quiera divorciarse de su mujer, o sea, ahora ya no va a ser así, ahora digo yo, dice el Señor, ¿no es cierto? Pero yo os digo que el que quiera divorciarse de su mujer, a no ser solamente por esta única causal. Mira, para una separación matrimonial, la Biblia habla de 2 o 3 causales, ¿no? Pero no pueden volver a casarse. Separación, cada uno en la casa de la mamá, otro, ¿no? Pero solamente 2 o 3 causales para una separación.
Pero para un divorcio, la Biblia dice, solamente hay una causal. Pero yo os digo que el que quiera divorciarse de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete también adulterio. Padre Santo. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento que no es permitido, ¿no es cierto?, lo que hacían antes en el Antiguo Testamento, que dar una carta de divorcio, ¿no? Que también lo mismo pasa también ahora, ¿no? Ahora en este tiempo también la gente del mundo ya se aburre de la mujer, se aburre del hombre, entonces simplemente vamos a un notario, a la municipalidad, y vamos a hacer el trámite, ¿no es cierto? Carta de divorcio. Pero el Señor dice, eso no vale. El matrimonio es matrimonio para toda la vida, excepto pase algo, por causa de fornicación. ¿Qué es causa de fornicación, hermanos? Esta causa de fornicación, esta palabra fornicación, del griego porneia, lo que significa es que tanto el hombre o la mujer cometa relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Solamente eso puede destruir, ¿no es cierto?, un matrimonio y causar un divorcio, ¿no? Ahora, vale decir algo, ¿ah? Vale decir algo muy importante que quiero enseñar. De los dos, de ese divorcio, ¿no es cierto?, el que peca en ese adulterio, si fue el hombre que engañó a la mujer, según la Biblia, ese hombre no puede volver a casarse. Porque según lo que estamos leyendo acá, quien se casa con él, adultera. Y la mujer adultera también. Pero la persona ofendida, el que no cometió el adulterio, ya sea el hombre o la mujer, el ofendido o la ofendida, él sí puede volver a hacer un matrimonio. ¿No es cierto? Porque le rompieron el matrimonio a él o le rompieron el matrimonio a ella. ¿No es cierto? Pero el que hizo el adulterio, sea él o ella, no puede volver a casarse. Ahora, yo quiero también aconsejar algo, ¿no es cierto? Por eso siempre es bueno que cuando esto pasa, vengan a un pastor, porque existen también tipos de adulterio, ¿no? No solamente es el adulterio que ya, no, existe el adulterio espíritu, existe el adulterio alma y existe el adulterio que es el más conocido, cuerpo. Entonces, existen tipos de adulterio también. O sea, existen formas también, ¿no es cierto? Entonces, eso es bueno también verlo. Si de repente hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, etc. Bueno, hay personas que a veces cuando leen este versículo dicen, no, pero ahí dice fornicación, debería de decir adulterio, ¿no es cierto? Y ahí no está hablando a los matrimonios, está hablando a gente que vivía en convivencia, ¿no es cierto? Pero acá dice la Biblia, Jesús y el divorcio. ¿Y cómo se van a divorciar si no son un matrimonio? ¿No? Entonces, lo que pasa, hermano, es de que hay personas que no les gusta investigar. Esta palabra fornicación, cuando uno se va al griego, es porneia. Y tiene que ver con desorden sexual y tiene que ver también con adulterio. O sea, es un desorden sexual que se hace dentro de un matrimonio. Pero para aquellos que de repente no creen, permítame enseñarle otra versión de la Biblia, a ver cómo lo dice. Otra versión de la palabra de Dios. Vamos para allá. Y vamos a buscar una versión para aquellos que les gusta Reina Valera, una Reina Valera. ¿Ya? Vamos a buscar. A ver, vamos para acá. Acá tenemos, por ejemplo, la Reina Valera. Acá usted puede ver. Voy a usar la Reina Valera, pero la Reina Valera 2015, ¿no? Que es una Reina Valera, ¿no? Para aquellos que son idólatras de la Reina Valera y dicen, no, tú solamente créele a la Reina Valera. Ya, bueno. Mi pastor me ha dicho que también traducción de los... No, tú, Reina Valera, porque la Reina Valera dice que solamente leas la Reina Valera. No dice, pero hay algunos que son idólatras de la única versión Reina Valera. Pero bueno, te voy a leer
la Reina Valera 2015, ¿no? 2015, ¿ya? A ver, mira, vamos a ver por acá, por ejemplo, eso que era Mateo, ¿cuánto? Mateo 5, ¿no? Mateo 5, 32. A ver, vamos a aumentarle un poquito más la letra aquí. Muy bien, muy bien. Mateo 5, 32. Ahí me confirma Reinita, por favor. Ahí a mi productora, Reinita. Aleluya. A ver, aquí. Me confirma si se ve en la pantalla, si se logra ver las letras más o menos grandecitas. ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, entonces le voy a leer. Le voy a leer la versión Reina Valera, pero no la que tenemos nosotros, que es 1960. Una versión más amigable, más amistosa, ¿no es cierto? Que es la Reina Valera, ¿no? Reina Valera 2015. 2015, ¿no? Ya, a ver, dice ahí. Pero yo les digo, dice Jesús, pero yo les digo que todo aquel que se divorcia, nota, lo dice más claro, no dice que repudia, todo aquel que quiera divorciarse de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, ya no dice fornicación, sino dice a no ser por causa de inmoralidad sexual, o sea, que tu mujer tenga sexo con otro hombre o que tu esposo tenga sexo con otra mujer, a no ser por eso, dice la Biblia, no puede haber divorcio. Porque si se divorcia, dice la Biblia, el que se divorcia hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada de esa manera, comete también adulterio. Padre Santo, ¿qué está pasando? Entonces, hermanos, ni hablar, ¿es cierto? Ni hablar. Entonces, hermano, yo quiero una vez más aconsejarles que puedan, pues, hermanos, pelear por sus matrimonios, pelear por sus familias, luchar por que todo salga bien. Entonces ya aprendimos, ya aprendimos, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya aprendimos separación en un matrimonio cristiano. Si hay golpe, si te golpea, ni hablar. Si hay abandono de hogar, ya ni hablar, pero no vas a ir a rogarle hasta donde va a suplicarle, no. Si te abandona, ya ni hablar, separación, dice la Biblia, ¿no? Pero para un matrimonio, divorcio, solamente, ¿no? Para ser más, vamos a decirlo de una manera criolla, para que ustedes me entiendan, ¿no? En la versión criolla habla hoy, ¿no? Vamos a decirlo para que se entienda. Divorcio solamente cuando él saca el pie del plato o cuando ella saca el pie del plato. Pero aún así, si de repente hay arrepentimiento, si de repente pueden conversar, si de repente hay perdón, si de repente de alguna forma, no sé, pueden salvar su matrimonio, ya depende de cada uno. No es que, no es que sea una ley que si de repente hay un error, ¿no es cierto? O digamos, o hay una, ¿cómo decirlo? O hay una inmoralidad sexual, ¿no? No es de que tienes que divorciarte, no. Si tú ves arrepentimiento, si hay perdón en tu corazón, si pueden conversar, volver a empezar, hacer pacto de hacer las cosas bien, bueno, esto ni hablar, ¿no? Ni hablar. Ese sería mi consejo también. Amén. Bueno, vamos ya al penúltimo. Vamos terminando, hermanos. Vamos a la penúltima pregunta. Penúltima pregunta. Gloria a Dios. Y ahí la pregunta que nos hacen es, ¿no? Ahí mediante nuestro número de contacto por WhatsApp y nuestro número de contacto también por Telegram, ¿no? Muy bien. Ahí nos preguntan, mi pastor nos preguntan, ¿no? Bueno, así decía, pero acá lo cortamos todo.
¿Qué candidato nos recomienda usted en estos tiempos de política? ¿Qué candidato nos recomienda usted en estos tiempos de política? Muy bien, Padre Santo. ¿Qué está pasando? Salimos entonces y vamos en este momento a usar, la pizarrita, ¿no? Porque yo tengo un candidato que quiero recomendarte, se llama Kiko Mandriotti, ¿no? O creo que él no, ya él creo que ya no está en la política, ¿no? Entonces, Kurt Wall tampoco está en la política. Bueno, no, hermano. Déjame primeramente enseñarte algo a grosso modo acerca de la política según la Biblia y luego humanamente te diré lo que yo opino, Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Aleluya, Padre Santo. Muy bien. Referente a la política, es importante que, vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Vamos a verlo por aquí. Referente a la política, siempre es importante que separemos tres cosas que deben estar siempre separadas, ¿no? La primera de ellas es importante que entendamos. Una cosa es el creyente, ¿no? El creyente. Muy bien. Otra cosa es, digamos, el templo. No, vamos a ponerlo por acá, el templo. Ahorita voy a explicar, no se preocupe. Y otra cosa es los ministros, ¿no? Vamos a ponerlo acá, los ministros. Muy bien. Referente a la política, siempre alguien está ahí la pregunta, ¿no? ¿Puede un cristiano meterse a política? ¿La política es buena? Entonces, vamos a responder brevemente, porque no es mi tema, pero vamos a ver qué nos arroja la palabra de Dios, qué nos arroja la Biblia. Es importante que aprendamos a diferenciar esto, ¿no? Una cosa es yo en mi libre albedrío como cristiano, como creyente. Otra cosa es de que yo quiera meter eso al templo, ¿no es cierto? Al templo. Otra cosa es el templo. Por ejemplo, usted recordará cuando Jesús entró al templo y vio cómo hacían mercancía y vendían cosas. Si yo como creyente alquilo un puesto en un lugar y vendo cosas, ¿está mal? No. Es como cristiano yo puedo vender cosas, ¿es cierto? Ahora que yo quiera traer a vender cosas al templo, no, pues, no transformes el templo en un lugar de comercio. El templo es un lugar de oración, un lugar de enseñanza de la palabra. Entonces, una cosa es el creyente, lo que él hace en su autoridad. Otra cosa es el templo, no mete el templo. Y otra cosa muy diferente son los pastores, ¿no? Los ministros. Entonces, ¿puede un cristiano meterse a política? Bueno, Dios ha repartido a cada ser humano vocación, ¿no es cierto? Ha repartido talentos, capacidades. Y hay gente, hermano, que tiene eso, ¿no? Que le gusta la política. Hay gente que tiene eso de meterse a política. Y no está mal en su autoridad como creyente. En su autoridad como creyente. Entonces, un hermano, por ejemplo, quiere postular a la política. Gloria a Dios, no hay ningún problema. ¿No? Votamos por él inclusive. Un hermano, una hermana quiere ser de repente alcalde. Gloria a Dios, aleluya, está bien, no hay ningún problema. Lo que sí, que no lo haga por la plata nomás, ¿no? Que lo haga por vocación, porque quiere servir al pueblo, no mediante la política. No hay ningún problema. Como creyente lo puede hacer. Ahora,
está bien que metamos la política al templo, a los templos, al púlpito, nada que ver, hermano. Jesucristo dijo muy claramente, mi casa será llamada casa de oración. Los púlpitos es para predicar la palabra, es para enseñar la palabra, ¿es cierto? Entonces, una cosa es el creyente, no hay ningún problema. Hay hermanos, por ejemplo, que puede ser un cristiano futbolista, claro que sí, hermano. ¿No? A un hermano le gusta jugar su deporte, quiere ser futbolista, no hay ningún problema, lo apoyamos, hermano. No hay ningún problema. Y algún día que ese hermano juegue en la selección, gloria a Dios, ahí lo miramos y nos gozamos. Muy bien. ¿Puede el hermano traer su pelota y meterse al templo a jugar en el templo? No, porque el templo es casa de oración, el templo solamente es para hablar de Dios, el templo es, hermano, consagrado para Dios. ¿Es cierto? Eso es muy importante. Y otra cosa muy diferente es, aparte del creyente, el templo, otra cosa son los ministros. Los ministros. A veces, hermano, hay personas que tienen el pensamiento pensamientos de que sí se puede por la palabra, usando algunos ejemplos. Pero esos ejemplos está hablando de creyentes, de gente que en su autoridad fue usada de esa manera. No está hablando de ministros. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran el tipo de ministros? Eran los levitas y sacerdotes. Y en el Antiguo Testamento usted no ve a ningún levita metiéndose a la política o queriendo gobernar. Usted no ve a ningún sacerdote, sumo sacerdote, metiéndose a la política. No. Porque el que es llamado para sacerdote como ministro entiende que tiene la mejor profesión que pueda alguien tener en el mundo, hermano. Para mí, hermano, aleluya, para mí más que ser presidente de la República, hermano, no hay mayor honor para mí que más que representar a mi nación, representar como ministro del Dios vivo a Jehová de los ejércitos. Un presidente dura 5 años solamente. Yo como ministro hasta el día de mi muerte. Entonces, hermano, gloria a Dios. Entonces, a veces decimos, ¿es cierto? No, pero José se metió como consejero en la política de Faraón. Claro, pero José no era levita. José no era un sacerdote. José era un creyente, que Dios estaba con él. Como creyente, claro que puede meterse cualquier hermano o hermana a la política, no hay ningún problema. ¿No es cierto? Pero los ministros hemos sido llamados a volar más alto. Más alto. ¿No es cierto? No, pero de repente alguien puede decir, ¿no? De repente alguien puede, pero Daniel era, no, Daniel no era un levita. Daniel no era un sacerdote. No, pero Daniel era un profeta, en el sentido de que Dios le hablaba así, pero Daniel, hermano, era un creyente, que Dios le hablaba y Dios lo usó. ¿No es cierto? Dios lo usó, pero no es que Daniel dejó el templo para irse a consejero voluntariamente del rey, no. Daniel fue secuestrado, Daniel fue sacado, hermano, digamos, cuando Babilonia invadió, hermano, Israel, Daniel fue secuestrado, ¿no? Y ahí como creyente, lógicamente que Dios le hablaba y sirvió de intérprete, de consejero, gloria a Dios, pero no es que Daniel voluntariamente, hermano, él dejó el templo de Dios para meterse a la política, no, hermano. Entonces, yo no digo que está mal, no, si hay un hermano que quiere ser político, apoyémosle. Si hay una hermana que quiere ser política, gloria a Dios, apoyémosle. Solamente que no nos deje mal, que no se meta para robar, que no se meta para peñiscar, que no se vacune antes de tiempo. Eso es todo, hermano, no hay ningún problema, ¿no? Pero es importante que entendamos, ¿es cierto? Es importante que entendamos, ¿no?, que la política toca al creyente en su autoridad como cristiano, pero no podemos meter la política al templo, ¿no? Ni tampoco los pastores podemos en nuestro llamado
que nuestro tiempo es para Dios, podemos, hermano, meternos a temas que no nos corresponden, excepto no tengas el llamado como pastor. ¿Es cierto? Por ejemplo, en una oportunidad a Jesús vinieron a llevárselo para hacerlo rey, o sea, para que sea rey, para meterlo en la política. ¿Sabes qué respondió Jesús? Jesús dijo, ¿no es cierto? Yo no he venido para ser rey de este reino, mi reino es otro, mis intereses no son de este reino. O sea, y Jesús es representante de un ministro aquí en la tierra. Entonces, hermano, el apóstol Pablo también le habla a Timoteo, que quien es llamado por Dios ya no puede andarse enredando en los negocios del mundo. Ya no se puede, hermano. ¿No? El ministro es ministro, ¿es cierto? Entonces, hermano, eso es importante, ¿no? Eso quiero decirlo así rápidamente, por eso que usted no va a ver a ningún apóstol metiéndose a la política, ¿no es cierto? Ninguno de los apóstoles, ni tampoco los ministros del Nuevo Testamento, ni tampoco en el Antiguo Testamento usted no va a ver, hermano, a los levitas yéndose, hermano, como para meterse como reyes, ni tampoco a sacerdotes, usted no los va a ver, ¿no? Pero sí, hermano, hay gente que tiene esa vocación, y si hay alguno, apoyémosle, no hay ningún problema, hermano. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un hermano que congrega con nosotros, ¿no? Nuestro hermano David Marín, ¿no? Que ya me acaban de informar ya que gracias a las oraciones que estamos teniendo todos los martes y los viernes, y hemos orado fuertemente por nuestra hermana Nelly Marín, me acaban de informar de que ya está mejor y que ya en esta semana está dejando la cama UCI, está dejando la clínica y que ya está bien ya. Bueno, nos alegramos realmente. Nuestro hermano David Marín, por ejemplo, él está, hermano, en el consejo, está en la municipalidad y está con el corazón de querer postular a un cargo político. Así que si el hermano quiere hacer eso, gloria a Dios, lo apoyamos y le aconsejamos que se porte bien, no hay ningún problema. Pero ahí a que yo o un pastor, yo pienso, ¿no? Tenemos que analizarnos bien, examinarnos bien. Al menos yo como pastor, hermano, de verdad, a mí me falta tiempo para estudiar, para hacer las cosas que me corresponden como ministro de una congregación. Entonces, hermano, eso es no es lo que yo opino, es lo que dice la palabra de Dios.